Muy bien, en nuestra serie Los del Podio, segunda temporada, tenemos el honor y el gusto de recibir en el estudio a Víctor Guedes, un venezolano excepcional que se ha desarrollado en varias áreas del conocimiento, del arte, de la intelectualidad. Vamos a conversar con un crítico de artes plásticas, con un educador de larga trayectoria, con un profesor universitario de muchos años y en los últimos 30 años o 20 años se ha ido especializando en la responsabilidad social empresarial, en los temas sobre la ética y la gerencia estratégica también. Te saludamos, Víctor. Muchas gracias, Rafael. La verdad que me honra tu invitación. Bien, estas entrevistas vamos recorriendo la vida de nuestros invitados. Tú eres caraqueño, estudiaste en el Colegio La Salle de Tienda Honda, lo que yo recuerdo. Así es. No sé si estudiaste primaria y bachillerato allí, Sí, completo. sí, Completo, de modo que eres un lasallista, raigal. absolutamente. Y después entraste a estudiar educación en la Universidad Central de Venezuela, Así es. de donde egresaste. Vamos a detenernos un momento en la Central porque además entiendo que fuiste dirigente político estudiantil Sí. de la democracia cristiana universitaria. ¿Allí desempeñaste algún cargo de cogobierno universitario en la escuela en la que estudiabas? Sí, bueno, yo fui miembro como representante estudiantil en el Consejo de la Facultad. Ujú. Realmente no tuve una participación gremial a nivel de la escuela, sino de la Facultad de Humanidades y Educación, donde fue la primera vez que alguien no vinculado con las tendencias izquierdistas pudo ganar esas elecciones. Y realmente para mí fue todo un desafío, Caramba, pero porque que todos los integrantes del Consejo de la Facultad de Humanidades eran y de la Educación, izquierda, todos, absolutamente todos, menos tú. menos yo, 13, de los cuales el único era yo. Pero Bueno, muy bien, muy armónico, una relación maravillosa, un grato recuerdo. qué bien. Una vez que te graduaste de licenciado en educación, entiendo que te vas a hacer un posgrado en Roma. ¿Eso fue Sí. inmediato? Fue inmediato porque el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Central daba unas becas a los mejores estudiantes y entonces yo me fui como haciendo uso de una de esas becas y me especialicé en todo el área de filosofía de la educación En Roma. en Roma, ¿En cuál en la universidad? Universidad de Roma propiamente. Allá viviste unos 3, Es 4 años. 3 años, 3 viví años. 3 años. ¿Ya te fuiste casado? Me fui casado porque los dos mejores estudiantes de su promoción éramos mi esposa y yo, y en Carmen consecuencia Blanca y tú. Carmen Blanca y yo, y nos fuimos los dos becados y hubo problemas porque no podían darle dos becas a un matrimonio, entonces tuvieron que hacer una y la mitad de otra, y aquello fue Una mucha vuelta, complicación. pero bueno, Se logró. afortunadamente todo se logró Y y ella todo estudió maravilloso. filosofía de la educación también. No, ella era psicopedagoga, en la Sí. parte de psicopedagogía, psicología del desarrollo, psicología evolutiva. Y en ese, ¿cómo se fue formando tu vocación de pedagogo, de educador? Eso empezó en el bachillerato. Sí, fue realmente en el bachillerato. Nosotros teníamos eh, una experiencia en La Salle a nivel de cuarto año de bachillerato. Teníamos un profesor, el hermano Narciso, gran docente, gran formador, que él todos los días llegaba y nos observaba y señalaba con el índice quién tenía que conversar y explicarle a sus compañeros durante 5 minutos algo. Ah, Y entonces aquello fue generando una especie de identificación con la actividad docente, y luego ya en quinto año antes de graduarme, el hermano Gaudencio, que era el director de La Salle, a quien yo lo valoré como un padre realmente, me dijo que yo tenía que ser educador porque tenía que favorecer la formación de mucha gente, y ya yo tenía la predisposición, y con esta orientación de alguien que estaba tan cerca de mi sensibilidad emocional
y de mi inclinación intelectual, pues bueno, en fin, tomé la decisión sin pensarlo mucho. De modo que el hermano Gaudencio es un personaje central en tu vida. Absolutamente. Una suerte de mentor que señaló un camino, un destino. Lloré muchísimo su muerte, muchísimo, lo Ocurrió recuerdo. hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, Sí. hace mucho tiempo. Qué bien. Y una vez que estás en Roma, terminas el doctorado o Sí. la maestría. Sí, la maestría. La maestría, te vienes a Venezuela a desarrollarte como educador. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos del regreso? Me incorporé a la Universidad Central A dar y clases. asumí directamente, sí, la parte docente. Me tocaron los cursos nocturnos y la mayoría de mis alumnos eran mayores que yo, porque en esa época los cursos nocturnos eran de personas que habían avanzado mucho en su experiencia profesional y que se estaban sistematizando pues su grado académico. Y en consecuencia, bueno, me tocó ese desafío curioso que muchos alumnos me llamaban mijo, hijo. Pero fue una formación maravillosa, lo recuerdo como todo un proceso instruccional vivido a partir de ejercer la docencia, ¿no? Sí. Ahora, el recorrido docente tuyo es impresionante porque das clases en la Universidad Central de Venezuela, después en la especialización en gerencia cultural de la Universidad Simón Rodríguez, has sido profesor en una universidad en Barcelona, has sido profesor en la Universidad Metropolitana, incluso coordinador de la especialización en gerencia de comunicaciones integradas. Es un recorrido muy largo. Sí. Fuiste director del Colegio Universitario Francisco de Miranda y fuiste secretario del ministro de Educación. Eso Sí. fue con Enrique Pérez Olivares. Con Enrique Pérez Olivares. En el primer gobierno de Caldera. En el primer gobierno de Caldera, sí. ¿Cómo fue esa experiencia, Víctor? Maravillosa. Maravillosa porque Enrique Pérez Olivares era un personaje grandioso, con una formación, con una ecuanimidad, con una sensibilidad social, con un alcance político. Era un ser completamente excepcional. Sí. Y para mí fue toda una escuela trabajar con él, porque era cada una de las cosas que él hacía, yo lo tenía como referente. Claro. Y además fue un proceso de un desafío muy importante porque hubo cambios en la educación muy sustantivos que, bueno, se quedaron en el camino. Se quedaron en el camino. Se quedaron en el camino, se fueron descuidando todas aquellas opciones que venían distintas, borraban con lo anterior y, en fin, se fueron acumulando esa especie de paréntesis que no favorecieron una continuidad orgánica de una visión, digamos, estatal del concepto propiamente de educación. O sea que tú como tu especialidad, tu maestría en filosofía de la educación, se ha desarrollado tanto en el aula como profesor extraordinario. Sí. Yo fui alumno tuyo hace 20 años, hace 21 años para ser más exacto, pero también en la gerencia académica, porque fuiste director de un colegio universitario y después te incorporas a una experiencia curiosa donde fuiste vicerrector académico en la Universidad Nacional Abierta. Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia? Maravillosa porque en aquella época era la etapa incipiente de la educación abierta y a distancia, era un movimiento mundial que fecundó con gran amplitud y en todas partes pues se planteaba como una gran opción, no para favorecer a los desfavorecidos, sino para ampliar los márgenes de la cobertura educativa. Y fue todo un desafío porque era ir teniendo una experiencia y formando al mismo tiempo un criterio de iniciación de una experiencia educativa que estaba en su proceso incipiente y que después tomó muchísimo vuelo y que todavía lo han mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Y yo recuerdo que luego tienes la experiencia, tú me corriges en el tiempo, la línea del tiempo, la experiencia del convenio Andrés Bello. Exacto. En Bogotá, donde viviste varios años. ¿Cómo fue esa experiencia bogotana y el convenio Andrés Bello? Y explícanos a la audiencia qué es el convenio Andrés Bello.
Sí, quizás yo estuve antes del convenio Andrés Bello, Sí. una experiencia importante en la UNESCO. En la UNESCO. En, En el Centro Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, exacto. en Bogotá. Aquí, no, Sí, eso fue aquí en Venezuela, sí. en el CELAR, pero antes había estado como director del proyecto educativo de la educación, de investigación evaluativa en Colombia, Ujú, que era un proyecto bandera del presidente Belisario Betancur. ujú. Uno de los aspectos que formaban parte de su gobierno era la educación abierta y a distancia para ampliar la cobertura de la educación. Solicitaron apoyo al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ujú, Ahí se creó a través de la UNESCO este proyecto que yo dirigía ujú, y que fue algo maravilloso porque me permitió trasladar la experiencia que yo había adquirido en Venezuela ujú. a una entidad internacional y con una cobertura nacional a nivel de Colombia y que también tenía referencias hacia otros países de América Latina. Eh, mm, Fue una experiencia maravillosa, fue un proyecto muy exitoso, evaluado con una apreciación suprema. Me vine y al venirme, entonces después vino la experiencia de la CECAP, Ujú. que fue Pero una eso fue sorpresa. varios años después. Fue unos 2 años después, 2 o 3 años después. Pero fue una experiencia, eh, digamos, imprevista, porque en aquella oportunidad la reunión de ministros de los países del convenio Andrés Bello, la REMECAP, eh, se reunía y tenía que designar un nuevo secretario ejecutivo del convenio. Pero ya un venezolano había sido y previamente un colombiano, lo que quiere decir que en esta tercera ronda le tocaba a un chileno. Ya. Y Y sin embargo te escogieron a Y ti. sin embargo me escogieron a mí y además me seleccionó para la terna eh, el presidente Carlos Andrés Pérez y yo no tenía nada que ver con Acción Democrática, sino todo lo contrario y Bueno, sin eso habla embargo muy bien fue de ti y ah, de Pérez. totalmente hacia eso iba, de él Sí. sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a una pausa. Estamos conversando con el filósofo de la educación, con el ensayista, con el crítico de artes plásticas y con el extraordinario profesor Víctor Guedes. Ya regresamos. Estamos conversando con Víctor Guedes en Los del Podio, su segunda temporada en el programa Venezolanos por Unión Radio. Has tenido dos experiencias de vida en Colombia, en dos momentos Sí, distintos. Ese periodo, el presidente Belisario Betancur estuvo entre el 82 y el 86. Ahí exacto, has debido estar tú. Y creo exacto, que después regresaste ya en el 89, exacto. cuando comenzó a gobernar Carlos Andrés Pérez. Y has seguido yendo a dar clases casi todos los años Sí. a Colombia. Digamos que es el país más cercano a tu corazón después de Venezuela. Tal cual, sí, porque mantuve los vínculos y realmente seguí trabajando con la Sergio Arboleda, luego antes con la Universidad del Rosario, en la Universidad de los Andes tuve una pasantía, en fin, después tuve con algunas empresas, en algunos años tuve con Pacific Rubiales, en algunos cursos, en fin, siempre he mantenido unos vínculos muy, Importante. muy cercanos y muy afectivos, ¿no? Y me siento como en mi casa en Bogotá realmente. Qué maravilla. Bueno, ahora vamos a abrir la puerta de otra faceta tuya, una faceta muy fértil en tu vida, que es la crítica de artes plásticas. ¿Cómo comienza esto? Fíjate que el primer libro tuyo de artes visuales se publica en 1986, que es 11 expresiones del arte colombiano contemporáneo. Esto lo publica el Fondo Cultural Cafetero de Colombia. ¿Podemos afirmar que esta vocación por la crítica de artes plásticas nace en Colombia o ya se había sembrado en Venezuela? No, absolutamente fue en Venezuela Sí. cuando yo era secretario ejecutivo de la Asociación de Amigos de la Galería de Arte Ujú, Nacional ujú. y ahí, bueno, la vinculación con los artistas era muy inmediata y muy frecuente.
y eso me permitió tener una relación con ellos y aprovecharlo como una gran escuela. Y todos los sábados iba a un taller distinto y comencé a escribir. Y mi primer artículo fue sobre un artista que yo considero que era uno de los que tenía una cultura plástica mayor, que era Manuel Quintana Castillo, Claro. y él me estimuló muchísimo y yo seguí escribiendo y en esa época publicaba trabajos en el papel cultural de Últimas Ahí yo Noticias. los leía. Ahí Exacto, publicaste mucho. ahí después en el Universal con Sofía Inver. En fin, y ya yo me fui para Colombia con un desarrollo ya de muchos artículos publicados en medios de comunicación masiva. Y allá establecí relaciones con los artistas que tenían mayor vigencia en aquel momento. Y bueno, se fue compilando un trabajo que se tradujo en un libro y que después el Fondo Cultural Cafetero lo publicó. Claro, Pero ya yo tenía ya venías. un camino avanzado desde Venezuela. Claro, y en esa línea, en tu producción intelectual, viene otro libro en 1993 que es Armando Barrios, Lo permanente, lo novedoso y lo influyente, un libro publicado por la Galería de Arte Nacional. Sí. Armando Barrios tocó tu interés. Sí, sobre todo porque su esposa era una mujer muy motivadora y muy afectuosa y siempre me favorecía un espacio de comunicación con el artista que me permitió establecer una relación entre la música y el arte y el maestro Claro. Armando Barrios. Reina Barrios, ¿no? Reina Claro. Barrios era una maravilla realmente, una mujer que me dio muchísimo estímulo y me favoreció mucho una relación y una sensibilidad alrededor de la obra de Armando Barrios y toda su preocupación y su identificación con la música. Y en el año 94, al año siguiente, publicas Aproximación y Comprensión del Arte Contemporáneo. Sí. Lo publica la Fundación Polar. Ese es ya un libro más orgánico, ¿no? Sí, ese Donde es hay un una libro. reflexión Sí. más orgánica sobre el arte, ¿no? Sí, ahí ya hay una sistematización, una primera sistematización, que ahora estoy, por cierto, en la segunda y no sé si tendremos tiempo de conversarla, pero ahí yo sistematicé todo un proceso de vinculación con la obra de arte. Ujú. Y hablaba fundamentalmente de que hay 6 grandes fases. Ujú. Para uno vincularse con la obra de arte, uno necesita en primer lugar motivación, es decir, un impulso interno que te proyecte sobre la conquista de aquella obra que tú quieres analizar. Claro. Otra es la proyección en términos de salir de ti mismo para ya tomar el camino de acercamiento con esa obra. En un tercer momento es llegar a los aspectos más formales, más aparienciales, más objetivos, más fotografiables de una obra, de tal manera de tú describir los rasgos formales y objetivos de esa obra. Luego era interrogarla, la interrogación. ¿Qué preguntas tú puedes hacerle al arte para que el arte te responda y sea capaz de atender las expectativas que tú planteas? Y finalmente habían 2 últimas que eran una... era la de hacer una evaluación y una valoración de esa obra y finalmente hacer una relación de esa valoración y ese valor añadido de la obra en el marco del contexto en donde ella se desempeñaba. Entonces eran 3 grandes fases Claro. que se organizaban en 3 etapas, ¿no? Una etapa de aproximación, que son las 2 primeras, una etapa de comprensión, que es el análisis y la visión descriptiva, y una última que es la de crítica Claro. del arte, que era propiamente la de la evaluación y de la relación contextual de ella. Sí, la Ahí valoración. fue toda una sistematización. Bueno, este proceso fue el que sistematicé en ese libro que... Y después vienen La poética del humano en 5 fotógrafos Exacto. del año 97, El pequeño libro del arte del año 98, Vanguardia, Transvanguardia y Metavanguardia del año 99. Y viene una suerte de pausa porque entras, te adentras en otros temas que ya los hablaremos, pero quisiera agotar el tema del crítico de arte, que en estos años 80
todos los 90, es donde encontramos la mayor aproximación tuya a ese mundo y a ese fenómeno, ¿no? Pero uno intuye que esa indagación no ha terminado, porque entiendo que estás trabajando en una interpretación del arte venezolano en este caso o universal. La verdad que es a partir de esa desagregación y de esa interacción que establecí en ese libro de aproximación y comprensión al arte contemporáneo, de donde viene todo el desarrollo de una serie de categorías que me servían como pautas de lectura de las obras de arte. Y así fui levantando una especie de estructuración muy sistemática de los recursos con los cuales uno puede favorecer esa relación de inmediatez con la obra de arte. Y he llegado a un punto en el cual ya ese proceso no me satisface intelectualmente, sino que por el contrario me planteas más oquedades que luces, que iluminaciones, ¿no? Y entonces he llegado a pensar en una idea de metacrítica, de ir más allá de la crítica. Cuando uno habla de metacrítica se supone que no se puede ir más allá del lugar al cual uno no ha llegado. Y en consecuencia es después de haber alcanzado una experiencia en el ámbito de lo crítico como vivencialmente no me siento satisfecho y ahora quiero disfrutar una obra de arte sin tener la exigencia de una interpretación. Claro. Es decir, alejarme de la hermenéutica para aproximarme a una especie de erótica de relación con el arte. Y ahí le robo una frase a Susan Sontag, que ella en la última línea del primer capítulo de un libro que se llama Contra la interpretación, es una mujer estupenda. Ella tiene una frase que se llama: necesitamos ir de la hermenéutica a la erótica del arte. Y yo me robé ese título y ese es el libro que estoy trabajando y que estoy terminando en estos días realmente, en donde planteo cómo ir más allá de la crítica y cómo ese ir más allá de la crítica significa que me despoje de todas las pautas de lectura y de toda esa hermenéutica que lo lleva a uno a analizar demasiado silogísticamente y algorítmicamente una obra para disfrutarla con mayor vivencia. Claro. Bueno, y hay otra línea de trabajo que son los libros sobre educación. Educación para el autodesarrollo del año 1977, Pedagogía General de 1980, Educación y Proyecto Histórico Pedagógico del año 1987 y Gerencia, Cultura y Educación. De modo que hay una reflexión sobre el tema, vinculado también con la gestión cultural, ¿no? Yo creo que tú ensamblaste la reflexión sobre la educación y la gestión cultural. En la próxima parte del programa vamos a comenzar hablando sobre esos libros centrados en la educación y entraremos también en la faceta de la ética y de la responsabilidad social empresarial. Ya regresamos en nuestra conversación con Víctor Guedes. Víctor, hablábamos en la sección anterior del programa cómo el profesor que está en el aula, que da clase o que gerencia un instituto de educación superior, también escribe y reflexiona sobre el proceso educativo. Ese fue tu primer libro, un libro del año 1977. ¿Qué edad tenías tú en 1977? La verdad que no me acuerdo la edad que tenía en ese momento. Si ahorita tengo 7, 8, en aquella época no sé cuánto tendría. Pero ese es un libro muy preliminar, pero que me da una visión muy estructurada de lo que se quería en el mundo de la educación en aquella época. Yo recuerdo que en ese libro traté de sistematizar una experiencia que veníamos desarrollando durante la gestión de Enrique Pérez Olivares y de Rafael Caldera, que era con Luis Herrera. Sí. Fue con Luis Herrera, perdóname, sí. Fue con Luis Herrera donde nosotros se planteaba una educación diversificada que le permitiera a los estudiantes tener salidas intermedias
que le permitieran desarrollar una actividad laboral sin dejar de prolongar sus estudios académicos en la universidad. Claro. Y se pensó en la necesidad de los estudios generales, que no era un curso propedéutico, sino que era una formación instrumental de algunos ejes transversales que eran necesarios para que el estudiante pudiese garantizar la secuencia de su esfuerzo intelectual a lo largo del desarrollo académico. Y hablábamos de 3 ejes, me acuerdo yo, ¿no? Que es lo que desarrolló en ese libro, que era el eje simbólico, heurístico y crítico. Es decir, eran 3 ejes que se iban a nacer en ese nivel de los estudios generales, pero que se iban a proyectar después hacia las perspectivas de profundización académica y de culminación formal, pues, de los estudios universitarios. Y esas 3 áreas, el área simbólica era la que le permitía al estudiante dominar recursos como la lógica, como la gramática, como el lenguaje, como las matemáticas, que fuesen lenguajes simbólicos que favorecieran una ampliación de su capacidad comprensiva. El eje heurístico era todo aquel contenido que se asociaba con el desarrollo de la sensibilidad por la búsqueda, por el descubrimiento, por la invención, por la creación. Cómo hacer un estudiante que fuese realmente creativo. Y el eje crítico era el que le permitía establecer relaciones de valoración de su contexto y orientaciones éticas en relación con la vida ciudadana. Entonces eran 3 ejes maravillosos que se desagregaban en ese concepto de la formación general. Y recuerdo que desarrollé un modelo en donde planteaba de que era necesario un perfil, pensar en términos de un perfil, que era, a ver si lo puedo recordar después de tantos años, ¿no? Que fuese un sujeto eficiente, racional, crítico, creativo, ético y afectivo. Era toda una desagregación. Claro. Pero una desagregación conjunta, híbrida, sinérgica, porque no era algo separado de otro ni que competía con otro, sino que se conjugaba en un solo compendio, ¿no? Claro. Porque cuando tú buscas un hombre eficiente y te olvidas de todo lo demás, lo que consigues es un pragmático. Cuando tú formas un hombre racional, independientemente de todos los demás, consigues un dogmático. Cuando formas un hombre crítico, independientemente de todo lo demás, simplemente es un problemático. Cuando tú simplemente formas un hombre ético y te olvidas de todos los demás, es un hombre aséptico. Sí. Esto, en fin, esto es toda una desagregación conjunta que traté de desarrollar en el ámbito de mi reflexión educativa en aquella época y que, bueno, todavía le quedan a uno como pautas de sensibilización y de aproximación al hecho educativo. Mientras te oigo hablar, me doy cuenta que también tus años en el 7, en PDVSA, que fueron muchos, entiendo yo que fue una gran oportunidad para llevar a la práctica toda la filosofía educativa tuya, ¿no? ¿Cuántos años estuviste allí? Mire, ¿10 o 15? Estuve 14 años, casi 15, pero fue un espacio maravilloso. Claro. Porque el CIED, que era el Centro Internacional de Desarrollo Educativo de PDVSA, ahí se formaba todo, desde las instancias y desde la cúpula ejecutiva hasta los niveles más operativos de la operación petrolera, ¿no? O sea que quien maneja un camión tiene que tener una certificación internacional y nosotros la dábamos ahí. Claro. Pero también habían cursos de alta gerencia para quienes ejercían digamos, los niveles más altos de PDVSA. Y ahí se me planteó el gran desafío, ¿cómo hago yo para administrar contenidos de naturaleza humanística y de orientación ética a profesionales que se mueven en las operaciones y en el ámbito de la ingeniería? Claro. Y eso me dio una capacidad didáctica de poder sistematizar todos los elementos de la ética aplicado al mundo de la operación y al mundo ingenieril, digamos,
Y bueno, ahí se abrió ahí otra se me puerta, abrió la otra puerta puerta de de la la ética. ética en términos de su divulgación y en términos de su proyección y en términos de su operacionalización empresarial y en términos de su implantación como práctica en la gerencia. Y bueno, y todavía la verdad que me sigue despertando muchísima inquietud y sigo trabajando, no abandono nunca ese tema. Bueno, de hecho, la ética gerencial, instrumentos estratégicos que facilitan decisiones correctas, es un libro que tiene 4 ediciones Y y prácticamente un libro de texto para los sí. estudios de ética gerencial. Y ese libro fue publicado cuando yo estaba todavía en PDVSA. Sí, es del Sí, año 2001, ¿no? exacto. Sí, Todavía, sí, pues 2 años antes de que nos votaran, pues. claro, Sí, sí, exactamente. sí. Y también en el orden de la ética tenemos aprender a emprender de la gerencia del conocimiento a la ética de la sabiduría. Tenemos ética, política y reconciliación, una reflexión sobre el origen y propósito de la inclusión, prologado por mí, valga Es tal la cual, cuña. sí. Magnífico Ética y prólogo. práctica de la responsabilidad social empresarial del año 2006. Y aquí empieza la responsabilidad social empresarial, que tú la entiendes, a mi juicio, corrígeme si no es así, Sí, dentro de un paraguas más amplio que es la ética. tal cual, tal La cual. responsabilidad social empresarial vendría a ser como la implementación ética del empresario. Tal cual, qué bien, ¿no? Yo, sí, si a uno le piden en una línea que es la responsabilidad social empresarial, uno podría decir de manera muy apretada, desde luego, que es la operacionalización de la ética en el ámbito de las relaciones que la empresa establece con todos sus grupos de interés. Es Eso decir, incluye su grupo de interés inmediato y la absoluto, sociedad más, claro, más tal cual, lejana. porque lo que hoy en día define la responsabilidad social empresarial es precisamente cómo se debe relacionar la empresa con todos aquellos con los cuales ella impacta o con todos aquellos que cuando actúan la impactan a ella. O sea que es un juego recíproco. La responsabilidad social empresarial fue un tema que fundamentalmente se planteó académicamente en 1970 con Milton Friedman, que planteó la responsabilidad social de la empresa es generar máximo rendimiento al accionista. Ujú. Esa es la Siempre y responsabilidad cuando, económica, económica, exacto, pero pero siempre y no la cuando que no social. atende, que no atente contra ningún principio ético Muy planteado. bien, muy bien. Pero entonces él decía, bueno, quien quiera hacer responsabilidad social desde la empresa, que se saque el dinero de su bolsillo, pero Claro, que no le saque dinero a la a la empresa. empresa, O claro. sea, ese era todo un planteamiento que generó Una discusión, un un debate. espacio de debate amplísimo. Pero después en los 80 se plantea, no, la responsabilidad social empresarial no es solamente generar el máximo rendimiento al accionista, porque el accionista es uno de los grupos de interés, pero hay otros dos sin los cuales la empresa no existiría. El accionista necesita un trabajador que traduzca su financiamiento en recursos específicos que garanticen la ganancia de lo redituable de su financiamiento y necesita también los clientes. Entonces, la responsabilidad social empresarial está asociada a atender a aquellos grupos sin los cuales sería imposible que la empresa exista, que es el accionista, el trabajador y el cliente. Ujú. Pero después en los 90 se plantea, con Edward Freeman, plantea que el concepto propiamente de grupo de interés y dice, no, la responsabilidad de la empresa no puede ser exclusivamente para aquellos sin los cuales la empresa no exista, sino que tiene que ir más allá, tiene que ir y tiene que atender a todos aquellos que son impactados cuando la empresa decide o actúa, o a todos aquellos que cuando deciden o actúan impactan a la empresa. Entonces ahí se suma, bueno, los proveedores, los socios, los medios de comunicación, todos los que forman parte del contexto. Y después viene a finales de los 90 el concepto de que además de eso hay el medio ambiente, en Claro. donde también es parte y en consecuencia va ampliando aquella especie de pirámide y el concepto de responsabilidad social empresarial hoy en día está cubierto y atendido por toda esa cantidad de ¿Y, exigencias, y ¿no? qué le dirías, Víctor, a los accionistas de la empresa que probablemente te digan, bueno, pero este dinero que pudiera entrar en mis bolsillos ahora se está yendo para estas actividades? ¿En qué sentido estas actividades van a ser buenas inversiones para mí? Ujú.
Ahí está el verdadero alcance estratégico de la responsabilidad social empresarial, y es que apunta a la reputación de la empresa. Ya. Y si apunta a la reputación de la empresa, quiere decir que las empresas tienen ganancia a partir de su reputación. Claro. Y quizás aquí valga la pena hacer una distinción muy rápida, aunque sea que no es lo mismo imagen que reputación. Claro. ¿Qué es tener imagen? Tener imagen es la apreciación y que tiene la opinión pública de la empresa como consecuencia de lo que ella dice que es. Claro. Entonces yo puedo, a través de medios de comunicación y a través de publicidad, favorecer una imagen en tal y cual visión, ¿verdad? Pero resulta que la reputación es una cosa distinta, porque la reputación es la valoración y el aprecio que las personas tienen de mis productos y de mis servicios después que los comparan con el resto de los productos y servicios que ofrecen las empresas análogas. Y entonces ahí entra una cosa distinta. Eso que yo puedo decir algo en mi promoción divulgativa, sí. Pero si la gente ya comprueba, entonces la reputación yo la compruebo de otra manera. Vamos a una pausa. Okay. Estamos hablando con Víctor Guedes. Vamos a una pausa y entramos en la última parte del programa. Bien, estamos conversando con Víctor Guedes. Estábamos tocando el tema de la imagen y la reputación. Hiciste una distinción extraordinaria, de una gran claridad. Todo esto está recogido en tus libros aquí y yo exhorto a los interesados en estos temas a leerlos, ¿no? Por ejemplo, Ser confiable, a responsabilidad social y reputación empresarial, que son, al parecer, elementos que se tocan, pero que no son exactamente lo mismo, ¿verdad? De modo que te fuiste metiendo por este mundo de la ética, la responsabilidad social empresarial, y en el fondo estás reflexionando sobre la naturaleza de las empresas en el mundo libre, lo que es filosóficamente muy interesante, ¿no? Claro. Mira, hoy en día no hay ninguna persona que haya reflexionado y que esté reflexionando sobre el campo empresarial que no plantee la importancia de la ética. Porque sin la ética es absolutamente imposible. Yo le digo a mis alumnos que arranco con aquella imagen de Tagore de que cuando lloramos de noche por no ver el sol, las lágrimas nos impiden ver las estrellas. Cuando uno esto lo transfiere al mundo empresarial, en un mundo tan turbulento, tan disruptivo, tan complejo como el de hoy, bueno, mira, estamos viviendo una realidad oscura y hay 5 estrellas. Esas 5 estrellas que iluminan y que nos permiten aprender a caminar en medio de la oscuridad son, en primer lugar, tener presencia, es decir, el posicionamiento, el yo saber dónde me muevo y saber cuáles son las características del territorio que yo ocupo. Después la apertura, porque yo necesito no solamente encerrarme dentro de una realidad contextual, sino vincularme con los otros sectores de la economía. La tercera estrella es la flexibilidad. Yo necesito adaptarme a un mundo que es totalmente cambiante y de que yo debo aceptar que cuando yo me adapto a las irregularidades de la topografía es cuando soy capaz de alterar las irregularidades de la topografía y que eso va más allá de la resiliencia. Yo creo que es un problema de longanimidad, como algo que va más allá. Pero hay una cuarta estrella que es la innovación, porque si tú tienes todo lo anterior pero no eres capaz de innovar, vas a ser una empresa fracasada. Claro. Pero todo eso, le falta la última estrella, que es la gran vedette, sin la cual es imposible que lo anterior se conquiste, que es la ética. La ética. Entonces ahí está, no hay, es decir, la ética en sí misma no asegura el éxito de las empresas, pero no puede haber un éxito de las empresas sin la ética. Claro. Porque la ética es uno de los factores fundamentales sin los cuales es imposible que yo pueda favorecer a los demás. Muy bien. Bueno, Víctor, hemos hecho un recorrido bastante completo, pero tú estás en plena ebullición, en pleno trabajo. Además del libro que estás trabajando sobre arte,
¿Estás adelantando alguna otra reflexión sobre ética, sobre gerencia social? Ese ha sido el tema de tus últimos libros, Sí, la gerencia social y la reconciliación política. tal Eso cual. también ha sido un tema que te ha tocado Me la interesa puerta. muchísimo eso porque yo en este momento, por ejemplo, escucho las propuestas de los políticos y las alternativas que se plantean para las primarias y uno escucha propuestas estupendas, maravillosas, con las cuales tú puedes sintonizarte sin ninguna exigencia. Pero yo he escrito por ahí en alguno de los libros que, en ese último libro que tú señalas, ahí planteo de que hay 4 R's sin las cuales es imposible que se tenga éxito. Ujú, Y la secuencia es la siguiente: la R de la reconciliación, ujú, reinstitucionalización, recuperación económica y reorientación de los valores éticos. ujú, Lo que quiere decir que lo primero es la reconciliación. ujú. No hay manera de que se establezca ninguna institucionalización, ninguna recuperación económica, ninguna armonía social, ningún planteamiento programático en el ámbito político que no admita que tenemos que arrancar con la reconciliación. Claro. Porque la reconciliación no es algo que se impone de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y si bien De es arriba hacia cierto, abajo. de arriba hacia abajo, como política, como establecerla como parte Política de como Estado, política de como Estado, política nacional, como más que de política Estado. nacional. Y tú no puedes hablar absolutamente de nada al margen de la reconciliación. Y si además de no plantear la reconciliación, planteas Ujú. de que debemos ser todos iguales, acabando con los distintos, ¿verdad? Claro. Entonces es la antítesis de la reconciliación, con lo cual Esa es mucho la guerra, menos esa es la es guerra. la guerra total. Es decir, si los buenos terminan con los malos, Sí, no habrá ni buenos ni malos, sino habrá puros asesinos. claro. Entonces eso me genera muchísima inquietud, que no escucho ese planteamiento, no lo he oído en ninguno de los políticos que en este momento están en plena lucha electoral. Pero ese planteamiento es fundamentalmente democrático. Y Totalmente. quizás esa sea la mayor falencia, el mayor déficit cultural que tenemos en los últimos años, es el cultivo del espíritu, de la virtud democrática. La convivencia democrática. Realmente no hay manera de gobernabilidad posible al margen de esto. Y llegar con una tesis contraria es acabar con cualquier índice elemental de gobernabilidad. Y va a ser todo lo contrario. Bueno, vamos ahora a escuchar del Víctor Guedes en otros ámbitos. Quienes te conocemos mucho, que es mi caso, sabemos que eres un catador de cachitos de jamón. Y tienes un ranking de los mejores de Ah, Caracas, sí. ¿no? Y tienes años con esa Así afición. es, sí. Sabemos también que eres un hombre de una puntualidad, yo no diría inglesa, sino suiza. Sabemos también que cultivas la amistad como si fuese una religión, es realmente un culto el que tú tienes de la amistad, ¿no? Uno ve ese ser humano que es Víctor Guedes y yo encuentro que a ti te marcó la formación cristiana. Creo que ahí tienes mucho que deberle a los hermanos de La Salle. Absolutamente. Sí. Eso, digamos, además en los libros de ética, sin que tú lo digas expresamente, eso está allí, ¿no? El reconocimiento del otro, la reconciliación, el amor al prójimo, el culto a la amistad, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, mira, ha hecho una semblanza muy íntima, muy inmediata mía. En fin, así es. Yo mm, soy consecuencia de La Salle. Sí. Yo soy una derivación de La Salle. La Salle me permitió eh, mi sensibilidad, mis creencias, mis pensamientos, mis sentimientos. La verdad que difícilmente hay un aspecto de mi personalidad que no tenga una fuente inscrita en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Y el mundo de tus amigos, de tus relaciones, tú eres muy amiguero. Mm, Durante años hemos ido a tu casa el 5 de enero, que es Sí, el día de tu señor. cumpleaños, a unas hallacas extraordinarias.
¿Cómo así? ¿Qué significa eso dentro de tu vida y tu personalidad? Mira, la verdad que la relación con el otro es la mayor riqueza que uno puede tener, ¿no? El tiempo que uno le dedica a las relaciones con el otro es la vida más plena que uno pueda tener, ¿no? Quizás uno piensa en que el tiempo mejor invertido es el tiempo que tú puedes pasar con tu familia, en tus viajes y con tus amigos. Claro. Son realmente dimensiones que se conjugan pues en un mismo compendio individual para tú elevar tu espíritu hacia lo más alto, Claro. ¿no? Y además, tú has sido un padre de familia extraordinario y un abuelo. Tienes una hija viviendo en Madrid y vas todos los años a visitar a los nietos. Tienes un hijo y tus nietos aquí Sí, también. sí, De modo que la familia también ha sido un espacio importante en tu vida, ¿no? absolutamente, absolutamente. Bueno, y por último, Víctor, ¿qué sueños tienes? Mira, poder realizar mis proyectos, que son varios. Tengo varios proyectos ¿Cuáles son? intelectuales y tengo proyectos afectivos también. Adelante, qué maravilla, qué Bueno, en maravilla. fin, pasé 2 años de mi vida muy solo, muy metido en una oquedad muy fuerte. Ahora tengo una novia que me ha motivado muchísimo y que me tiene en una alfombra mágica. Y tengo mis proyectos intelectuales, por lo menos 3 libros que tengo en proyecto para seguir trabajando. Y mientras tenga esos proyectos, bueno, sigo avanzando y sigo estirando la línea de mi vida, ¿no? Claro. ¿Hay algunos lugares del mundo o de Venezuela que quisieras ir, que forman parte de tus anhelos no cumplidos? La verdad que ya lo que quiero es repetir viajes sobre países ya conocidos más que conocer otros distintos. Ya los que Fíjate quería tú, conocer, los ya conociste. creo que dimos bastante vueltas. Y ahora quisiera Volver. repetir y afianzar y profundizar más bien en algunos que ya conozco. Bueno, hasta aquí nuestra entrevista. Víctor Guedes, un venezolano excepcional, y esta ha sido la segunda temporada de Los del Podio en el programa Venezolanos. Muchas gracias, Víctor, por esta entrevista. Que encantado. Siempre me honra tu amistad y valoro mucho el tiempo que me dedicas como amigo.